Buenos días, hermanos. Bienvenidos a la Escuela Dominical de la Iglesia Cristo Jerusalén. Estamos ubicados en la calle 27, WK13, en la urbanización Santa Juanita. Nuestros pastores son el pastor Jorge Ortiz y la pastora Wanda Meléndez, que bien están aquí para recibirlos, ¿verdad? En cualquier momento y enriquecernos con lo que son los discipulados y las clases bíblicas. Bienvenidos sean los compañeros hermanos que están vía Facebook, los que estén en ruta, ¿verdad? Vamos a comenzar como todos los trabajos que hacemos para el Señor, vamos a comenzar con una oración. Padre, te presento en esta mañana tu lección. Sé tú conmigo, que lo que salga por mi boca sea palabra y que llegue a cualquier persona necesitada. Porque tu plan es perfecto, mi Dios. En la vida tuya nada es casualidad y tu plan es que esta clase sea en el día de hoy y la va a escuchar aquel a quien tú le quieras llevar la palabra y el mensaje. No soy yo, eres tú en mí, mi Dios. Cada día te pido, quita de mí y dame de ti. Así que esta clase te la dedico, Padre Santo, Padre bueno. Cuida a aquellas personas que vienen en camino, aquellos que están en sus hogares, aquellos que están aquí en la nave. Danos ese entendimiento que necesitamos para que tu mensaje llegue a cada uno de nosotros. Amén. Esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La clase de hoy, al igual que esta primera unidad, ¿verdad?, del libro, como expliqué en un principio de la unidad, está basada por completo en el libro de Santiago. Un libro que nos provee mucha información y mucha enseñanza y aprendizaje. Aquello que no entendamos, yo les exhorto que, ¿verdad?, si nos quedamos con alguna duda, están nuestros pastores, están los líderes, estamos nosotros los capellanes, para ayudar, ¿verdad?, en lo que podamos ayudarles a comprender. Y si no, oramos, porque nosotros los líderes también pedimos entendimiento a diario, constantemente. Así que comencemos con la lección 4, advertencias contra la mundanalidad. Textos para estudio, Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 17. La verdad central de esta lección: nos volvemos más como Cristo a medida que nos humillamos ante Dios. El versículo clave es Santiago capítulo 4, versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Aquellos que aceptamos a Cristo vivimos bajo la dirección del Espíritu Santo. Experimentamos ese poder transformador por vivir conforme a su voluntad. Esa transformación se refleja en cambios en nuestra manera de hablar y en nuestras acciones. Nuestras actitudes impactan nuestra relación con Dios y con los demás. Además de que habíamos hablado en lecciones anteriores que la luz de Dios se refleja en nosotros como cristalitos. Recuerdan que les dije que ese cristalito debe permanecer limpiecito para que esa luz se refleje a los demás. Pero no es nuestra luz, es la luz de Dios. Pero imagínense que cuando el cristal de su auto está sucio, que le ha caído polvito del ambiente, tenemos que echarle agua y limpiarlo para poder ver bien. Pues igual pasa cuando un espejo está lleno de polvo, tiene algunas manchitas, que nosotros nos tenemos que encargar de pedirle al Señor que nos ayude a limpiar eso, que esas cicatrices vayan desapareciendo, para que lo que se refleje de nosotros sea la luz que recibimos del Altísimo. Amén. ¿Alguna vez has contagiado a alguien con una actitud positiva? Cuando tú estás bien pompeado y bien chévere y llegas a un sitio
la gente que está alrededor tuyo se contagia, se pega, es algo que se pega. Es algo que se pega, ¿verdad? A veces uno ve las personas que llegan bien, muy motivadas a un sitio y uno está así como medio alicaído por el diario y se nos pega. Ahora, les digo, hermano, según se pega lo positivo, se pega lo negativo. Cuando andamos con personas que son como una, o nos encontramos con alguien que son como una nube negra, se nos pega. Se nos pega cuando son perezosos, se nos pega cuando están de mal humor, se nos pega. Nos contagiamos. Por eso tenemos que tener cuidado de qué es lo que nosotros irradiamos, qué es lo que se irradia de nosotros, qué es lo que sale de nosotros. La actitud que Dios busca en su pueblo es la humildad. Cuando nos humillamos ante Él, aprendemos a confiarle en nuestras necesidades, nuestro futuro, nuestra familia y todo lo que nos concierne. Lo contrario a la humildad es el orgullo. El orgullo es la raíz de la mayoría de los pecados en el mundo. Las actitudes que resalta Santiago en esta epístola son antemporales. Eso quiere decir que no alude a ningún tiempo. Quiere decir que las actitudes que él nos está mencionando que debe tener el cristiano, era el cristiano de aquellos tiempos, el cristiano de este tiempo y el cristiano del futuro. Porque la palabra es viva y eficaz. Y no se queda atrás, no pasa de tiempo. La palabra está de moda. Esta palabra es moda. Lo fue, lo es y lo será. Lamentablemente el orgullo también es la raíz de muchos conflictos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Dios llama a su pueblo a la humildad y a la sumisión a su plan para nuestra vida. Sin Dios, nada. Con Dios, todo. Vamos a estar leyendo en Santiago capítulo 4, versículo del 1 al 3, bajo el tema conflicto con los demás. ¿Quién dice? ¿Yo? La hermana Leo lo va a leer. Del 1. Leo, acércate. Okay. Lo voy a dar aquí para que se vea. Del 1 al 3. Santiago capítulo 4, versículo del 1 al 3. Santiago, siervo y Dios, de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispensión salud. ¿Ahí? No, Santiago 4, vamos a verificar, Leo. Santiago capítulo 4, versículo del 1, del 1 al 3. Okay. ¿A dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis, aldéis y de envidia y no podéis alcanzar, combatís, lucháis, pero no teméis lo que deseéis porque no pedéis. Pedid y no recibís porque pedís mal para gastar y vuestros deleites. Amén. Amén. El orgullo es una actitud que produce gran parte de la maldad del mundo. Dios formó su iglesia para ser un lugar donde los creyentes encuentren aceptación y alivio de las presiones de la sociedad pecaminosa. El conflicto es parte de la vida, sin duda alguna. Puede ser una distracción que arruine el crecimiento espiritual, por lo que nosotros debemos cuidar
qué es lo que tenemos en nuestro corazón, que albergamos en nuestro corazón, ¿verdad? Y tenemos que hacer una introspección, evaluar qué yo tengo en mi corazón, humildad u orgullo. ¿Cuál de las dos? Cuando los deseos equivocados gobiernan nuestra vida, esos deseos están en conflicto con nuestra conciencia. Esta guerra dentro de nosotros mismos produce entonces conflicto con los demás. Cuando usted tiene conflicto con todo el mundo es porque usted está en conflicto consigo mismo, porque eso es lo que domina su corazón. Recuerden, si usted está en conflicto, usted en un momento dado se da cuenta que está en conflicto con mucha gente, evalúe qué hay en su corazón. Recuerde que nosotros constantemente debemos estar evaluándonos y debemos de estar entregándole cualquier sentimiento impuro que esté dañando y que esté ensuciando ese cristalito por el que se refleja la luz divina, ¿verdad? La luz de Dios hacia los demás. Los celos o querer lo que los otros tienen es un síntoma de orgullo en una persona. Santiago usó un lenguaje fuerte sin duda alguna. Matáis y ardéis de envidia. Lo menciona en el versículo 2. Para obtener lo que deseas. Los fuertes deseos a menudo han llevado a las personas a destruir la reputación de otros para obtener lo que quieren, ya sea riqueza, posición o poder o alguna otra cosa. Santiago señaló que sus lectores no oraban a Dios, al dador de las buenas dádivas. Cuando oraban, sus motivos eran errados porque buscaban el placer mundanal en vez de la voluntad de Dios para su vida. Cuidado con lo que pedimos. Cuidado con lo que pedimos. Usted puede orarle al Señor porque usted necesita un carro, usted necesita un auto, una casa. Pero cuidado que detrás de eso no sea como el carro de fulano, como el carro de sutano. O que vea la casa de una persona y en vez de bendecirla, usted le envidie. Porque eso no está bien ante los ojos de Dios. Y eso empaña y ensucia ese cristalito que necesita estar totalmente limpio. Continuamos leyendo en Santiago 4, versículos del 4 al 6, bajo el tema enemigo de Dios. Santiago 4, versículos del 4 al 6. Hermana Carmen. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Amén. Amén. El orgullo nos lleva a luchar por la aceptación y la amistad del mundo. Sin embargo, el enemigo de nuestra alma es el príncipe del mundo. Y la amistad con el mundo nos hace, enemigos de Dios. Los que son infieles a Dios, aman al mundo, son adúlteros espirituales. Eso lo podemos buscar en Santiago 4, versículo 4, que ya se estuvo mencionando, ¿verdad? Lo estuvo leyendo la hermana Carmen. Codiciar las cosas del mundo indica amistad con el mundo y enemistad con Dios. La palabra mundo se refiere a los valores, deseos de un sistema mundial que se opone a Dios o niega su existencia.
Esto incluye la gratificación personal y la eliminación de cualquier restricción moral o espiritual. Cuando a lo malo lo comenzamos a ver como bueno en el mundo. Porque eso no es tan malo. Eso no es tan malo. Pero es que la palabra es de otros tiempos y si la temperamos al tiempo actual, eso no es tan malo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, por el daño y el atraso espiritual a lo que ese tipo de pensamiento nos lleva. Cuando este tipo de actitud se cuela en la vida de un creyente, pronto se desarrolla una frialdad para las cosas de Dios y un amor por los placeres de este mundo. Dios, ante la humildad, ama la humildad con tal pasión que no compartirá su lugar con nada ni con nadie. Dios es un Dios celoso. Nuestra amistad con los valores del mundo es tan idólatra como la falsa adoración del Antiguo Testamento. Nos lleva, ¿verdad?, a que nosotros evaluemos qué nosotros vamos a hacer. ¿Voy a irme por los placeres del mundo o voy a seguir bajo el camino que el Señor quiere que yo vaya? Porque Dios no va a compartir tu alma con nadie. Él no lo va a hacer. Entonces hay cosas del mundo que a lo mejor no las vemos tan malas, pero comienzan a ser un vehículo para que tú desvíes tu mirada hacia un mundo pecaminoso. O sea, una cosa te lleva a la otra. Hermana Leo. Así que no se puede estar en dos aguas, el agua del Señor, pero el agua del mundo no se puede estar. La hermana Leo menciona que no se puede estar en dos aguas. Uno no puede tener un pie en Cristo y un pie fuera de Cristo. No se puede, no hay manera. No hay manera. Por eso tenemos que cuidar lo que nosotros vemos, lo que nosotros escuchamos y lo que nosotros decimos. Porque muchas veces nos estamos contaminando sin la intención de contaminarnos, pero escuché esta canción que el ritmo es pegajoso y empecé de momento a tararear la canción, y cuando estoy tarareando la canción no estoy fijándome, no estoy prestando atención a lo que estoy verbalizando. ¿Y qué termino haciendo? No es así que el enemigo está ganándose a la juventud. Es así. Estos cantantes famosos, los actuales, ¿a qué le cantan? Al mundo, al enemigo. Bueno, termina llevándote a un camino y a un mundo pecaminoso. Y empieza con una musiquita, con un ritmo pegajoso, con una letra inocente, pero con unos mensajes subliminales enormes, que entonces desvía la atención de nuestros jóvenes a un mundo en el que nosotros no debemos estar y del que no debemos participar. En el versículo 5, el mensaje subyacente es cuando adoptamos los valores del mundo para ser aceptados por Él. Estamos eligiendo convertirnos en enemigos de Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a aceptar cosas del mundo y nos empezamos a alejar de Dios, estamos abriendo la puerta para que el enemigo siga haciendo pari con nosotros. Porque el enemigo no descansa. El enemigo no va a descansar. Y menos cuando Él sabe que el Señor te eligió porque tiene bendición para tu vida y porque tú vas a ser de bendición para otros. La necesidad de la humildad. Vamos a leer en Santiago, continuar en Santiago capítulo 4, vamos a ver quién nos lee del versículo 7 al versículo 10. Del 7 al 10. Hermana Tere.
del 7 al 10. Someteos pues a Dios. Permíteme un segundo. Leo, verifica el micrófono. ¿Prendió? Sí, ahora sí. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y perdón, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpia la mano, y vosotros los de dobles ánimo, purificad vuestros corazones, afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Humildad ante Dios. Lo contrario del orgullo es la humildad. Sin humildad no podemos conocer verdaderamente a Dios, ni podemos resistir las tentaciones del enemigo. Vivir en humildad en lugar de orgullo cambia nuestras prioridades, nuestros comportamientos y nuestras palabras. Si queremos vencer al pecado, debemos humillarnos ante Dios o someternos a Él. Cuando sometemos nuestra vida a Dios, cosas maravillosas pasan. Tenemos que depender de Él y que Él sea el que nos guíe con su sabiduría y autoridad. Acercarse a Dios incluye al menos 3 cosas. La primera, confesar nuestros pecados ante Dios. La segunda, acercarnos a Dios leyendo su palabra para conocerlo y aprender. Y como les dije, si usted no entiende un texto bíblico, no le pregúntele a Dios, pídale a Dios entendimiento y sabiduría, porque Él va a revelar cuál es el mensaje que tiene con esa palabra para usted. ¿No les ha pasado que han escuchado de un mismo texto bíblico, bajo el mismo tema, varias predicaciones, y los mensajes son diferentes? Los mensajes van a ser diferentes, no tienen que ser los mismos. Así que nunca se canse de escuchar la palabra de Dios. Y si 20 veces el Espíritu Santo le dice, este es el texto bíblico que quiero que lea, léalo. Porque cada una de esas 20 veces el Señor le va a traer un mensaje. Es probable que sea distinto, es probable que sea el mismo y usted ha sido, así como dice nuestro pastor, medio cabeciduro y no ha comprendido el mensaje. Y entonces recapitula el Señor y te vuelve a traer el mismo mensaje. Pero de un mismo texto bíblico pueden salir distintos mensajes para distintos momentos de tu vida. Continuamos. Acercarse a Dios también requiere pureza. Para el creyente esta limpieza se refiere a una limpieza espiritual para servir al Señor con un corazón puro y limpio. O limpio y puro, como usted lo quiera, ¿verdad?, entender o lo quiera hacer. ¿Qué debe pasar? Debemos tener arrepentimiento. Hay que arrepentirse de nuestro pecado y cambiar nuestra manera de vivir. ¿Por qué es importante cambiar nuestra manera de vivir? Porque el enemigo sabe cuál es su punto débil. Entonces, si yo cometo este pecado, me arrepiento, pero la piedrita de tropiezo va a seguir ahí, la cascarita, como les expliqué la otra vez. ¿Recuerdan el día que les dije que el enemigo está como cuando usted tira
la caña con el anzuelo, ¿verdad? Y ahí la cañadita, así está él. Como león rugiente. Como león rugiente. Así está el enemigo. Pero los que creemos en Dios y mantenemos un corazón limpio y puro y le seguimos pidiendo al Señor sabiduría y que nos guíe y que nosotros queremos cada día que Él se proyecte más en nosotros, pues no es que estamos exentos, pero por lo menos podemos estar más alerta y ver las señales tal vez con un poquito más de claridad. ¿Okay? Vamos a continuar en Santiago 4, versículos 11 y 12. Santiago 4, versículos 11 y 12, bajo el tema sin derecho a juzgar. Sin derecho a juzgar. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino un juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Amén. Ok. Juzgar a los demás es uno de los actos en que más orgullo muestra un creyente. Cuando nos ponemos de jueces a otros creyentes, no solo nos colocamos por encima de ellos, sino también por encima de la ley de Dios. Santiago ya había hablado sobre la importancia de controlar la lengua. Lo había hablado en el capítulo anterior, en Santiago capítulo 3. Advertir a los creyentes que no hablarán mal de otros. Esto incluye calumnias, dañar reputación de alguien con cargo falso o incluso decir algo cierto sobre alguien de una manera despiadada, crítica o dura. El chisme, que mucho daño hace el chisme. Y yo puedo saber algo de cualquiera de mis hermanos y dependiendo cómo yo lo diga, se convierte en un chisme, en una murmuración, o me convierto yo en juez y lo estoy acribillando. Cuando el Señor a lo que nos llama es que seamos piadosos, compasivos, amorosos, ¿verdad? No nos llama a que estemos juzgando. ¿Quién es el que va a juzgar? Jesús. Entonces, en el momento en que yo lo hago, pues estoy echando a Dios a un lado y yo me estoy creyendo a Dios. Además del daño que uno hace con una murmuración. Hermana Leo. El chisme ya es una epidemia. El chisme es una epidemia. Pero no por eso podemos normalizarlo y dejarlo como que, ya todo el mundo lo hace. Les pregunto, pero no es necesario que me conteste. Quiero que se evalúen ustedes, que se lleven esta pregunta. Esta semana, esta que pasó, he dicho algo, he hecho algo o he pensado algo de algún hermano o de alguna persona que tengo cerca que se pudiese o que se ha convertido en murmuración o chisme. Me he creído juez, me he creído Dios. Porque rápido empezamos a señalar al otro. Y yo no puedo señalar ni siquiera al que murmuró en contra mía, porque yo confío en un Dios que es el que va a pasar juicio sobre eso. Así que cuando yo me viro a decir, tú dijiste o tú me dañaste, estoy albergando sentimientos negativos en mí y estoy haciendo lo mismo, estoy juzgando, estoy cayendo en lo mismo. Así que no es de tontos orar, guardar silencio y dejar las cosas en las manos del que confiamos.
de Dios. Tenemos que reconocer. Hermana Leo, Tere quiere comentar algo. Sí. Aporte, Tere, que eso es importante. Que tenemos que reconocer en nosotros mismos lo malo que hacemos Es correcto. y corregirnos Sí, es que, y Tere, tratar de cambiar nuestra forma de ser. amén. Para todos los que estamos aquí, los que nos están viendo en Facebook y los que nos van a ver en adelante, porque yo confío y declaro que esta palabra va a llegar a alguien que la necesita. Hermana Tere, el uno aceptar sus errores es un acto de humildad. Ir ante la presencia del Señor y decirle: yo reconozco que hice esto, me hace crecer espiritualmente. Porque eso es un acto de humildad. Eso es dejar el orgullo a un lado. Igual que cuando lo hacemos con un hermano. Hermano, cometí este error, entiendo que me equivoqué en esto. Te pido perdón. Si te perdona, amén. Si no te perdona, él tendrá que pedirle perdón al Señor por no haber hecho la parte que le toca. ¿Amén? Continuamos, que Dios es maravilloso, de verdad. Y tiene tanta misericordia con nosotros que dígame usted si no ha sido, vamos siendo honestos. ¿Cuántas veces en la vida nosotros hemos juzgado, hemos señalado a otro? Así que cuídense de la presunción. Vamos a estar leyendo Santiago 4, versículos 13 y 14, bajo el tema confianza en uno mismo. 13 y 14, versículos 13 y 14, ¿quién me lo lee? Hermana Diana nos va a estar leyendo los versículos 13 y 14. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Amén. Confianza en uno mismo. La cultura actual tiende a fomentar la confianza en uno mismo y la autosuficiencia. Queremos que nuestros hijos al crecer tengan éxito en sus familias, actividades académicas y carreras. Ahorramos dinero, planificamos para la jubilación como si dichos planes aseguraran nuestra felicidad en el futuro. La planificación para el futuro es sabia. Esos planes deben equilibrarse con la comprensión de nuestra vulnerabilidad y dependencia de Dios. Nuestra verdadera confianza debe estar en Él y no en nosotros mismos. Las personas exitosas a veces se convencen de que tienen el control de su propio futuro. En Santiago 4, versículo 13, hace una advertencia a aquellos que creen que controlan su propio destino. Hacer planes para el futuro no está mal, si la base de ello está puesta en la confianza de Dios, en Dios. Establecer metas personales, familiares, comerciales o de la iglesia sin buscar primero la dirección de Dios muestra una falta de respeto para el plan de Dios. Porque nosotros, ¿cómo es que dice? Uno propone y Dios dispone. Nosotros queremos lograr unas cosas y tenemos unos planes personales, pero se los presentamos a Dios antes. ¿Y qué vamos a hacer si el plan de Dios no es que tú vayas para Italia y tú quieres ir a Italia y has estado toda una vida guardando dinero porque quieres ir a Italia? Pero el Señor te envía para Jordania. Pero yo no quiero ir para Jordania.
Yo dije que yo quiero tener un viaje de placer a Italia. Yo he estado guardando toda la vida para ir a Italia. Y el Señor te dice, no, pero es que no es en Italia. Vas a ser misionero en Jordania. Pero es que yo he planificado toda mi vida para ir a Italia. Ese es el viaje de mis sueños. Pero eso no está en el plan de Dios. Hermana Noelia quiere aportar algo. Ahí podemos ver claramente, wow, esto está bien. Ahí podemos ver claramente que cuando aceptamos al Señor, ese tipo de pensamiento así, queremos integrar al Señor a nuestra vida, cuando eso no era desde un principio. Integrar al Señor a tu vida es que yo tengo mis planes y ahora, Señor, tú estás conmigo porque me vas a bendecir. Esa es la mentalidad. Sí, y no es así. El Señor dijo, el que quiere seguirme, ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tú no integras al Señor a tu vida. El Señor te planta en el cuerpo de Cristo. Es la voluntad de Él, no es tu voluntad. Amén. Son los planes de Él, no son tus planes. Es las metas que Él tiene para ti, no las metas que tú habías pensado tener para ti mismo. Tú dejaste de vivir para ti. Si tú estás tratando de vivir para ti y ahora tienes esta idea de que no, yo ahora acepté al Señor, ahora yo estoy yendo a la iglesia y yo voy a seguir viviendo para mí, sean buenos los planes. No estoy diciendo que tengas planes de masacrar a alguien o nada de eso. Pueden ser buenos los planes con una buena intención, pero si yo sigo viviendo para mí, aún pensando en ministerio y todo, si yo sigo viviendo para mí, tratando de integrar al Señor porque Él me va a vaquear y Él va a ser mi bendición, estás bien mal. Sí, porque el Señor no es un amuleto. Exacto. Ahora tengo a Dios en mi corazón y yo voy a seguir viviendo bajo el plan mío, no el plan de Dios. Exacto, entonces a veces llegamos a la iglesia y aceptamos al Señor con la idea de que, Señor, yo te voy a aceptar para que tú traigas a mi hijo. Señor, yo te voy a aceptar para que tú me bendigas en el trabajo y me des una promoción. En el momento te botan del trabajo y tú dices, Señor, que yo no soy hijo tuyo. Entonces estamos mezclando las cosas porque seguimos teniendo la vista en lo que yo quiero hacer y no te has negado a ti mismo. Amén. En ocasiones las personas vienen al Señor, como bien dice la hermana Noelia, con la idea de que ahora todo me va a salir bien, el Señor me va a bendecir. Oye, pero hay gente que ha perdido todo, aún entregándole su vida al Señor, y han tenido que seguir caminando en fe y fortaleciendo esa fe, perdiendo todo, porque lo que tú tenías no estaba en el plan de Dios y Él tiene un plan mejor para ti. Me río, Carmen, porque a veces sí vemos eso, la gente lo pierde todo. Y es como, me gusta un ejemplo que da un evangelista, que si tú coges una china y la exprimes en las maquinitas que vienen ahora y sale el juguito y te lo tomas y sabe a manzana, lo vas a escupir. ¿Por qué? Porque se supone que tú te tomes una china, no una manzana o una uva. Entonces esta gente lo pierde todo y se supone que si tú exprimes a un cristiano, que salga Cristo. Si sale otra cosa, es raro. Lo pierden todo, o pasan cosas en el trabajo y pensamos que el Señor está ahí para bendecirme, para que nada malo me pase, y al contrario, tú estás ahí para brillar, para que la gente vea cómo Cristo es, cómo pues nosotros se supone que reflejemos al Señor, a Cristo, Aún en la las adversidad, situaciones. aún en la adversidad, ese cristalito debe permanecer limpio. Exacto. Y todas las noches yo entregarle mis cargas, mis pecados y todo a Dios, y con eso yo limpio ese cristal, porque está el que está esperando de esa luz que se va a irradiar, aún en la adversidad. Exacto, como tuvimos un retiro, el grupo de adoración la semana pasada, bien interesante, dice de los frutos, y con esto termino, ¿verdad?
los frutos del Espíritu, cuando tú estás con el Señor, esos frutos, amor, paz, paciencia, todo eso, humildad, esos frutos no son para ti, esos frutos son para que otra persona coma de esos frutos. Un árbol, decía el predicador, un árbol no da fruto para él mismo, da fruto para otros. Quien va a comer de ese fruto de la paz va a ser el que trabaja contigo, que te hace la vida imposible. Quien va a comer de ese fruto del amor y del perdón va a ser el que te hace la vida imposible. El vecino que te está mirando, el compañero de trabajo, que está esperando que pase cualquier cosa para ridiculizarte y decirte, adiós, pero tú no eres cristiano. Él va a comer de ese fruto. Yo vine a Cristo por los frutos que tenía otra persona. Igual otras personas van a poderse nutrir de los frutos de Dios en mí. Porque si yo no busco escudriñar la palabra, si yo no busco crecer, si yo no me comporto de tal manera que espiritualmente yo siga creciendo, ¿qué yo voy a darle a otro? Si se supone que eso es evangelizar. Eso es evangelizar, y a veces en el caminar nada más. Uno no se tiene que parar a predicar, y esto lo hemos hablado muchas veces. Es que esa persona, buenos días, buenas tardes, Dios te bendice. La persona que tiene una necesidad. Uno nunca sabe cuando el Espíritu Santo te pone en el corazón acercarte a alguien que está en tu camino. No te hagas de la vista larga, acércate. Una palmadita, Dios te bendice. A lo mejor eso es lo que esa persona necesita. El tipo de planificación que Santiago menciona en el versículo 13 se basa en la sabiduría del mundo y la confianza en uno mismo en vez de la confianza en Dios. Esta actitud no tiene en cuenta la brevedad de la vida. A la luz de la eternidad, la vida en la tierra es como la neblina de la mañana que se desvanece conforme el sol calienta el aire. Se menciona en el versículo 14. Nadie puede prever todas las circunstancias de la vida. Hacer planes sin tener a Dios en cuenta porque Él es el único que conoce el futuro. Y si tú no lo haces de esa manera, haces tus planes por tu cuenta, sin contar con Él, es un acto de necedad y de falta de fe. Vamos a hablar este último tema, que es la confianza en Dios. Y vamos a hacer referencia a los versículos del 15 al 17. Santiago capítulo 4, versículos del 15 al 17. ¿Quién me lee esos versículos? Si quieres yo lo leo. Del 15 al 17. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Le es pecado. Poderosa la palabra de Dios, ¿verdad? Confianza en Dios. Quien haya conocido a alguien que enfrentó adversidades extremas, pero mostró una serena confianza que parecía incongruente con la situación, o quizá conozcas a alguien que ha sido bendecido de manera asombrosa
sin que aparentemente haya luchado por el éxito que ha obtenido. Ambos escenarios son posibles cuando ponemos nuestra fe en Dios. Hay personas que ante una adversidad, como lo dice, ¿verdad?, la lectura, algo extremo, ellos permanecen con una calma y con una paz. ¿Por qué? Porque su confianza está puesta en Dios. Y hay otras personas que uno mira y uno dice, bien, el Señor los ha bendecido grandemente y apenas se han esforzado, o uno no ve, ¿verdad?, ese esfuerzo. Y es porque la bendición el Señor la tenía para ellos, número uno, y otra, porque la confianza de ellos es plenamente puesta en Dios. Eso lo vemos mucho cuando antes de nosotros hacer nuestros propios planes, los planes que tenemos ya en mente los ponemos en las manos del Señor antes de empezar a construir sobre ellos. Porque a lo mejor esa misma persona que quería ir a Italia, que empezó a ahorrar dinero desde antes de presentarle ese plan a Dios, empieza diciendo, Señor, este dinerito, estos recursos, yo los voy a guardar por si a ti te place, por si tú estás de acuerdo, por si tú me bendices, para yo poder ir a Italia. De una manera diferente, porque tú estás, antes de hacerlo por tu propia fuerza, y entonces después cuando conoces al Señor, insistes en que ese es el plan tuyo, pero tú no le has preguntado al Señor si ese es el plan de Él. ¿Okay? Así que se puede dar cualquiera de los dos escenarios. Usted puede ver que una persona ante una adversidad, ante una muerte de un familiar, una muerte trágica, y la persona tiene una paz increíble, que eso no quiere decir que no duela, eso no quiere decir que es un trago amargo, pero cuando tenemos a Dios en el corazón, pues entonces el Señor nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La hermana quería aportar algo. Sí. Permite que llegue. Dígame su nombre, por favor. Sí. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Me siento agradecida con Dios, ¿verdad?, estar aquí en la casa de Dios, conociendo nueva familia, ¿verdad? A pesar que, de verdad, pues, quiero hacer un pequeño testimonio que nos pasó ahorita que venimos, yo y mi esposo y mi hija, venimos de Iowa a pasar vacaciones. Y resulta de que el día viernes nosotros fuimos a un establecimiento de comida rápida, y en ese momento que nosotros veníamos, a mi hija le captó algo en su teléfono, que le pusieron como algo que a ella la andaban persiguiendo. Pero quiero decirle algo, hermano, que cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón y de verdad ponemos, como dice la hermana, tenemos a Dios y tenemos fe y confianza en Dios, Dios no va a permitir que pasen cosas malas. Amén. Mi hija, como es una hija de verdad de Dios, ella no se pierde los cultos, pero yo me la desvié para que viniera a conocer Puerto Rico, porque yo he venido a Puerto Rico y me gustó. Le digo a mi hija, quiero que vayas a conocer ahí, le digo que te va a encantar. Y resulta que me la traje, ¿verdad? Y gracias a Dios mi hija anduvimos paseando, conociendo. Pero lo que yo les quiero llegar a contar, hermanos, que mi hija era perseguida. Y eran las 3 de la mañana del día viernes, a las 3:15 de la tarde, nosotros fuimos caminando a ese establecimiento de comida. Cuando nosotros llegamos, mi hija, ella tiene su teléfono y a ella le mandaban alertas en su teléfono que andaba alguien cerca de ella y que si él tenía enemistades o algo, que ella era perseguida, que ella podía ir a la estación de policía. Pero resulta, hermanos, que cuando nosotros llegamos a la casa, mi hija pues miraba y me decía, mamá, dije, mira, dije que me están mandando alertas. Eso que me anda persiguiendo anda cerca de aquí donde mí.
Dice, pero yo confío en Dios, mami, yo sé que Dios no va a permitir que me pase algo. Y lo que les quiero decir que los que estamos aquí y confiamos en Dios, Dios no va a permitir que pasen cosas malas. Amén. Dios lo cuida, Dios pone ángeles en el momento que uno, ¿verdad?, está pasando persecuciones, la mano de Dios está con uno, hermano. Y de verdad, pongamos fe y confianza en Dios, porque Dios cuida a sus hijos cuando de verdad somos hijos verdaderos de Él. Como dice el hermano, no poner un pie afuera ni un pie adentro. Seamos bien con Dios y Dios está con nosotros. En las buenas y en las malas, ahí está Dios. Y para el colmo, hermano, lo que les quiero decir, que esa cosa que le pusieron a mi hija, no sé qué era, pero a mi hija siempre le mandaban alertas. Y estaba más preocupada yo, que era la mamá de ella. Ella bien serena, pero es que mi hija, hay una iglesia donde ella se congrega, ella no se pierde los cultos, hermano. Amén. Ella tiene 2 niños y con sus 2 niños, ella, allá cae mucha nieve, ella pues, se va lloviendo, haga lo que haga, ella trabaja y saliendo del trabajo, ella sale a recoger sus niños de un daycare. Y ella con esa confianza y la fuerza que Dios me le da, ¿verdad? Mi hija agarra a sus niños, les da de comer y vámonos a la iglesia, a la casa de Dios. Ante la adversidad. Gracias a Dios, Dios me le da la fuerza, hermano. Pues mire, para el colmo, de verdad, yo estaba bien nerviosa con lo que estaba pasando yo con mi hija. Y digo, pero ¿por qué la siguen si nosotros no somos malos aquí para que los hagan daño? Y resulta de que ayer miramos una noticia que también una señora como que andaba levantando a sus niños y también le habían puesto esa cosa que la perseguía. Y un rastreador y mi hija, gracias a Dios, le digo yo, yo estaba preocupada, ¿verdad?, por eso. Resulta que le digo yo, vamos a dejar la bolsa de lo que andábamos allá, en donde andábamos en el establecimiento de comida rápida, y resulta de que lavé la bolsa yo, le digo, no la tires, yo te la voy a lavar en el nombre de Dios, le digo, en el nombre de Jesús reprendemos todo cosa maligna que quieran ponerlos, no tiene arte ni suerte del enemigo contra nosotros. Nosotros confiamos en un Dios grande. Y yo, verdad, mi fe y mi confianza está en Dios. Pero yo andaba siempre nerviosa, hermano. Somos humanos y vivimos en un mundo de pecado, ¿verdad? Pues mi hija, bien serena, y ella, como ella sirve a Dios, ella, como le digo, ella es como está sacando clases escuela bíblica, de escuela bíblica, y gracias a Dios mi hija sabe mucho de la Biblia. Yo soy poco, ¿verdad? Pero también mi fe y mi confianza está en Dios. Amén. Y ese fue mi pequeño testimonio que doy, ¿verdad? Porque me gustó la enseñanza que está dando la hermana. No, y nosotros agradecidos por su valioso testimonio. Y fíjense, dentro de la adversidad, me ha presentado usted 2 situaciones dentro de su testimonio. Número 1, la paz que su hija mantuvo y la tranquilidad a pesar de la situación. Y número 2, yéndonos a cuando usted me habla de donde vive su hija, que si está nevando, que está lloviendo, ante esa adversidad ella también sigue cumpliendo con el Señor y haciendo lo que le toca, ¿verdad?, para aumentar su crecimiento espiritual. Y además de que le está dando testimonio a sus hijos, que no por una lluvia, no porque cae la nieve, no, ella le está dando el ejemplo a ellos también. Así sí, que, pues yo me sentí mal porque ella no me sabe perder los cultos, y viernes y sábado, dice, viernes y sábado no voy a estar en la casa de Dios, pero yo, papá Dios que me perdone, mamá, dice, porque sí necesito irme a estresar, botar el estrés, dice, que tengo, no creas. Ella tiene un trabajo que sale con mucho estrés porque trabajar en una oficina de recursos humanos con montones de personas y no toda la gente es igual, ¿verdad? Siempre cuando la persona pero está cerca de Dios. El Señor la tiene ahí porque ahí la va a utilizar.
cuando la persona, ¿verdad? Pues tiene fe y confianza en Dios, es Dios que le da la fuerza. No es ni la mamá, ni la pastilla, ni el doctor, sino que la verdad es Dios que da la fortaleza y Dios nos da cada día la fuerza. Amén. Y eso es todo, hermano. Y muchas gracias por dejarme este espacio para darme este testimonio. Amén. Que Bienvenida. Dios me bendiga a todos. Bienvenida, esta es su casa. Gracias, hermano. Ok. La gente a veces cree que servir a Dios garantiza un éxito personal y financiero. Esto no es verdad. Dios ofrece paz, fortaleza y frutos espirituales cuando confiamos en Él y seguimos su dirección. Cuando comenzamos a hacer planes para el futuro, debemos considerar la voluntad de Dios, según se menciona en el versículo 15. Conforme buscamos su voluntad para nuestra vida, Él nos dirigirá para que podamos ser fructíferos. Los que dejan a Dios fuera de sus planes a menudo se jactan de sus logros. Creen que controla su propio destino. ¿Acaso usted entiende que la promoción que tuvo en su trabajo fue meramente por su esfuerzo? Nosotros nos esforzamos. Pero ¿por qué nosotros nos levantamos en la mañana, abrimos los ojos, podemos respirar, podemos ver? Porque a Dios le place. Porque es la voluntad de Dios. Estoy en el trabajo. Ahora les voy a presentar 2 escenarios. Soy cristiano, acepté al Señor, pero como dijo la hermana, me creo que el Señor es mi amuleto. Y llevo 15 años trabajando, esforzándome en el trabajo, y hay una promoción de puesto y me pasaron 20 por encima. Pero ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Bueno, puede pasar una de 2 cosas. O al Señor no le place que usted tenga esa posición, o usted no contó con Él y le entregó sus planes y sus deseos para que Él fuera el que tuviera control de su vida. Puede pasar una de esas 2 cosas. Así que siempre tenemos que recordar que lo que nos pasa en la vida, primero nos identificamos. Vamos a ver, yo le sirvo al Señor, esto estaba en mis planes antes de conocer el Señor, o conociendo al Señor, pero no le entregué este plan a Dios antes de. Yo siempre le digo a las personas que piensan o que desean escalar puestos en sus trabajos, que antes de llenar esa convocatoria le ore y le pida al Señor que sea tu voluntad. Yo tengo los requisitos, yo cumplo con los requisitos, pero llévame allí si eso no me va a atrasar en los planes que tú tienes conmigo, si eso puede estar dentro de tus planes, o si allí, en ese otro lugar, tú me vas a utilizar de igual manera que como me utilizas aquí. Porque no nos podemos olvidar que el verdadero propósito del Señor es que nosotros estemos para que se irradie en nosotros la luz de Él. Y si Él quiere que yo esté aquí, porque aquí es donde yo estoy haciendo y estoy evangelizando y estoy haciendo lo que Él quiere que yo haga, pues no me va a llevar allá. Me va a llevar allá si el plan que Él tenía conmigo aquí ya terminó y tiene un nuevo plan allí. Porque nada pasa por casualidad. Nosotros, los que vivimos en Cristo y para Cristo, sabemos que dentro de todo lo que nosotros podamos escalar y obtener en la vida está Él y su presencia. Está Él y lo que Él quiere que nosotros hagamos para Él. Los que dejan a Dios fuera, eso ya le dije, que se jactan de sus logros, creen que controlan su propio destino. Entonces, ¿cómo equilibramos el depender de Dios y hacer el esfuerzo necesario para cuidar de nosotros mismos y de nuestra familia? Buena pregunta. Piense en un momento en un simple acto de comer. ¿De dónde viene el alimento?
¿Cómo se prepara? Dios espera que la gente siembre, coseche y prepare la comida para comerla. Sin embargo, es Dios quien proporciona la semilla, la hace crecer y da fuerza a las personas para hacer el trabajo. Lo que les dije, yo no me levanto todos los días con mis propias fuerzas. Yo me levanto porque a Dios le place que yo me levante. Y a veces se nos olvida un acto tan sencillo como decirle: Señor, gracias. Gracias por un día más. Gracias porque puedo vivir y puedo servirte. Gracias porque abro los ojos y puedo ver la grandeza de tu creación. Hasta eso se nos olvida en ocasiones. Y se nos olvida que la semilla la crea Dios. Él permite que crezca, porque dependemos de Él, y hasta que nosotros no estemos conscientes y hasta que nosotros no internalicemos eso, no vamos a poder recibir plenamente lo que Dios tiene para nosotros. No lo vamos a poder hacer. Santiago concluyó con una advertencia su enseñanza sobre la necesidad de hacer la voluntad de Dios. Si bien el versículo 17 se puede aplicar a muchas áreas de la vida, debemos verlo en contexto. En los versículos 13 al 16, Santiago advierte contra la autosuficiencia y la jactancia. Por lo tanto, no reconocer que Dios es en su soberanía determina nuestros planes y nuestro futuro es un pecado de omisión. Echamos a Dios a un lado y nos creemos que todo es por nosotros y por nuestras fuerzas. Yo llegué a mi trabajo hoy, me levanté y llegué a mi trabajo porque yo tuve la voluntad de hacerlo. Terminé mi día de trabajo porque yo soy una persona fuerte. Estoy en este trabajo porque soy un sábelo-todo. No estamos dependiendo de Dios de manera correcta. ¿Qué nos dice Dios con esta lección? Como creyentes, nuestra vida debería ir en dirección opuesta a los valores de una cultura mundana. En vez de ser orgullosos y autosuficientes, deberíamos ser humildes y dependientes de Dios. En vez de hacer planes basados en metas y motivaciones egoístas, deberíamos buscar la dirección de Dios tanto en los planes que hacemos como en la manera en que los implementamos. Cada parte de nuestra vida debería reflejar los valores del reino de Dios y no los valores del mundo. ¿Cómo vamos a aplicar esto a nuestras vidas? Deberíamos, si no ha resuelto un conflicto, toma una medida para hacerlo y reconciliarse con su prójimo. Pida a Dios que le ayude a reconocer las áreas en que necesita ser más humilde. Presente sus metas personales a Dios y ponga su confianza en Él. Así que la base de todo, ser humilde, presentarle nuestros planes a Dios, confiar en Él y esperar. Qué difícil es esperar cuando queremos algo y todavía no hemos recibido una respuesta del Señor. Empezamos a tratar de hacerlo con nuestras propias fuerzas. Y ahí entonces estamos cometiendo el acto de omisión. Estamos omitiendo, estamos echando a un lado que el Señor nos dice que confiemos y esperemos en Él, no en el mundo, en Él. Así que esto es todo por la clase de hoy. Gracias a los hermanos que están en Facebook. El miércoles en la noche van a estar, pueden ver la lección 5 que se va a pasar grabada para entonces el próximo domingo caer en la del domingo de resurrección y ahí nos ponemos al día. Así que agradecida de su presencia,
Dios los bendiga, nos vemos aquí. Recuerden que estamos en la calle 27 WK13, la urbanización Santa Juanita. Nuestro pastor Jorge Ortiz y la pastora Wanda Meléndez están aquí dispuestos con los brazos abiertos para recibirlos en la clase de discipulado o en Escuela Bendita Dominical. Dios les bendiga.